las manifestaciones de los maestros disidentes en defensa de lo que ellos consideran sus derechos laborales dañados, así lo consideran ellos y están en su derecho, son reprimidas por el gobierno de la República. Las marchas que la gente realiza en la Ciudad de México son encapsuladas por las policías de la ciudad a petición del gobierno federal del presidente de todos ustedes. Las palabras del titular de la Secretaría de Educación parecían como sentencia. Y se notan más porque no tiene percha que lo sostenga. No hay diálogo hasta que no acepten sin queja la llamada reforma educativa. Dices, bueno, pero qué frase más contundente. Sí, pero desde una percha que no hace eco, desde una percha que no inspira respeto. Habrá despidos a quienes no se presenten a trabajar mientras salen a las calles para defender, con razón o no, lo que consideran sus derechos vulnerados. Así se habla. Cuando hablas es tan fácil ser hocicón. Es tan fácil. Porque además parece que el cargo te diera derecho a tener floreadito el hocico todos los días. Y no. Este conflicto entre la CENTE y el gobierno federal no es, bajo ninguna circunstancia, por cosas educativas. Es simple y llanamente un conflicto laboral, en la que unos dicen les han violado sus derechos adquiridos y el otro lado dice que son privilegios mal habidos. Eso es todo, ¿eh? En los dos casos, ojo, en los dos casos, ambas partes son corresponsables. Tanto en uno por lo que se queja como el otro de lo que acusa. En los dos casos son corresponsables. Los privilegios de los que habla el secretario de Educación fueron cedidos en diferentes etapas por los gobiernos estatales y el federal en Oaxaca y en Chiapas, también en Michoacán y también en Guerrero y también en el Estado de México y en Chiapas y en la Ciudad de México. La violencia de este fin de semana allá en Oaxaca puede cundir en el resto de las entidades en donde la CENTE tiene presencia, pero también en otros estados en donde el magisterio está perdiendo privilegios o derechos y en donde aún no se nota la inconformidad por la famosa madre de todas las reformas. Todos los privilegios que el magisterio perdió fueron cedidos por el gobierno. El gobierno se los otorgó. Y ya parecía uso y costumbre, porque también los gobiernos, pues también recibieron recompensas por dar esos dineros, apoyos electorales, el silencio, la calmita, no plantones, dejar el zocalito determinados días, todo eso era negociado. Esos son los derechos que unos dieron y que otros hoy están perdiendo. Alguien podría mencionar el método, la estrategia o el plan de estudios para que los niños y jóvenes de México aprendan matemáticas. ¿Quién tiene datos precisos de cuáles son los planes de estudios para la escritura y la comprensión del español, por ejemplo? La segunda mitad de este sexenio se está caracterizando por la confrontación violenta con el sector educativo. No es sorpresa que suceda así. Las principales crisis de Henry Monster Peña Nieto tienen que ver, todas, con la educación. En su campaña no supo mencionar 3 libros importantes en su vida en plena FIL en Guadalajara. Tuvo roces con alumnos de la Universidad Iberoamericana, lo que generó que se escondiera en un baño y que los universitarios organizaron un movimiento que se llamó Soy 132. Luego, ya en el gobierno, Henry Monster tuvo que meter a la cárcel a su antigua promotora y activista, quien trabajó para hacerlo candidato del PRI
el Baester Gordillo por oponerse a la llamada reforma educativa. Vino luego la crisis en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Se acuerdan ustedes cuando todavía en los tiempos en que Osorio Chong podía salir a la calle en mangas de camisa a hablar con los estudiantes? Pero inmediatamente después de eso vino la desgraciada desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y también llegaron las protestas de la gente. Y también ahí empezó a caerse, en ese momento y para siempre, todo lo de las reformas estructurales. El camino de la violencia ya fue tomado desde la cúpula del poder. Van a reprimir las manifestaciones. Van a correr a los maestros inconformes. La reforma, de veras, la reforma, ¿ustedes creen que la reforma con sangre va a entrar?